al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Antes de leer, quiero decirle, en la iglesia hay tres tipos de personas. En todas las iglesias hay tres tipos de personas. Las personas que hacen que las cosas sucedan, las personas que se oponen a que las cosas sucedan y las personas que ni se dan cuenta que las cosas suceden. ¿Cómo es que? ¿Cuándo lo hicieron? No me di cuenta cuándo lo hicieron. ¿Cuándo pusieron estas lonas aquí? ¿Cuándo levantaron las paredes? Pero hay tres tipos de personas. Las personas que hacen que las cosas sucedan, que se involucran en las cosas que se están haciendo. Hay otro tipo de personas que siempre están contradiciendo. Siempre están diciendo, no, es que así no debería de ser. Y esa es su función, contradecir, no dejar hacer. ¿Ha oído usted el chiste de la suegra que tenía a su yerno y que todo le contradecía? Si el yerno decía, levantemos una pared, no, ¿para qué esa pared? Vamos a las compras, no, ¿para qué a las compras? Vamos a la iglesia, no, ¿para qué vamos? Todo le contradecía. Y un día se fueron al campo y se vino una lluvia pero bien fuerte y tenían que cruzar un río. Entonces cuando cruzaron el río se llevó a la suegra, la corriente se llevó a la suegra. Y el yerno dijo, gracias a Dios que se la llevó, porque siempre me contradice, siempre está en contra de mí. Y cuando llega a la casa, la sorpresa que se lleva es que la suegra está en la casa. Y enojada la suegra le dice, ingrato, ya veo que no me quieres, ya veo que te caigo mal. Cuando el río me arrastró, no hiciste nada por ayudarme, me dejaste que el río me llevara. Y entonces el yerno le dice, suegra, es que yo la busqué río arriba y no la encontré. Porque usted siempre lleva la contraria, aunque el río lleva para hacia abajo, pero como sé que usted siempre va a la contraria, yo la busqué río arriba. Así hay personas en las iglesias que siempre contradicen, siempre están en contra. Cuando fuimos a Cuba, me decía una amiga, había un diácono en la iglesia que siempre se oponía. Levantemos un cuarto para los niños, no, ¿para qué? Compremos un refrigerador, ¿para qué un refrigerador? Y siempre estaba en contra. Así hay personas en las iglesias, pero también hay personas, como dije, que las cosas suceden y ni cuenta se dan. Porque como dije hace algunos meses atrás, hay gente que viene esporádicamente, cada mes, cada 2 meses a la iglesia y viven una vida vienen a la iglesia no intencional, sino ocasional. Entonces no están tan involucrados. Esta historia que voy a ir leyendo, que es prácticamente la mitad de un capítulo que voy a leer y quiero contárselas, es una historia fascinante para mí, es una de mis historias favoritas en muchos aspectos, porque dentro de esta historia, la historia de Eliseo y la Sunamita, capítulo 4, versículo 8 de segundo libro de Reyes, comienza con esta historia. Dice: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunén y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Una de las cosas que me llama la atención de esta mujer es que aparece el nombre de donde era, pero no aparece su nombre. No aparece el nombre de la Sunamita. ¿Cómo se llamaría? María, Juana, Lupe, Carmen, no sabemos. Pero aparece el nombre de un profeta llamado Eliseo. Dice que Eliseo era como un evangelista, un predicador. Yo me imaginaba hoy que estaba estudiando como que si Eliseo viviera en Juventino Rosas. Y en aquel tiempo no habían carros, no habían motos, no habían bicicletas eléctricas para ir, o patinetas eléctricas. Y venía de Juventino e iba hasta Corrales, no sé cuántos ubican Corrales, allá arriba.
pero pasaba ahí por los pinos. La mujer esta vivía ahí por los pinos. ¿Alguien es de los pinos? No, ¿verdad? Nadie de los pinos. No va a decir que estoy hablando mal de los pinos. Pero la tsunamita vivía ahí por los pinos. Y cada vez que Eliseo pasaba a predicar allá a Corrales o a Naranjillo, a Jaralillo, hay otro rancho allá, creo, no me acuerdo cómo se llama, pero hay otros ranchos más allá. Pasaba a predicar, dice que ella veía que este hombre cada vez que pasaba se cansaba, quizás a veces le agarraba la lluvia, a veces le agarraba la noche, no comía. Ese es el trabajo de los evangelistas. Yo recuerdo cuando en El Salvador tenía un compañero, cuando entré a la carpa tenía un compañero que nos gustaba ver hacia allá, así como se ve allá. Allá hay unas casas, me decía, mira allá, vamos allá. Y íbamos, y en el calor del día, del sol, de las 10 de la mañana a las 12 íbamos, y nuestra oración era: Señor, tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo en pedir cualquier cosa, creyendo la recibirán. Oremos y pedamos que nos encontremos un billete de 50 colones para comprarnos un refresco, porque el calor era fuerte y también da hambre, y comprar algo. Lo curioso es que nunca nos encontramos un billete, y rara vez nos encontramos una tsunamita, una familia que nos dijera: bienvenido, ¿quieren una agüita de limón? Dice que había un hermano allá en Nicaragua que llegaba a una casa y decía: hermana, buenos días, ¿tendrá una agüita que me regale? Sí, hermano. Y si tiene un limoncito, sí, y unos hielitos y un poquito de azúcar. Él se pedía su limonada así, pero Eliseo no pedía. Pero la mujer, la tsunamita, dice que había ahí una mujer importante que le instaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, por decir, quizás Eliseo era de esas personas penosas. Yo conozco personas que les gusta estar donde hay comida, y cuando hay comida van. Pero Eliseo era de esas personas que evitaba pasar por ahí si sabía que había comida. Y dice que la mujer le insistía: hermano Eliseo, pase por aquí la casa. Cuando pase por aquí, no se olvide de pasar, aquí hay comida. Lo invitaba a comer. Y entonces, con la insistencia de ella, porque dice el versículo 4 que le invitaba insistentemente a comer, entonces él cada vez que pasaba comía. Pero otra de las características que dice, y que me gustaría que usted lo tenga en cuenta, porque más adelante me gustaría comentarle algo, es que esta mujer era importante. Esta mujer tenía un estatus social donde podía ella suplir la necesidad del profeta. Y dice que cuando él pasaba por ahí, venía a casa a comer, y ella dijo a su marido, la tsunamita le dijo a su marido estas palabras: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Cuando yo leía esto, estaba leyendo un comentario también, y encontré una frase de un comentario que no la voy a decir yo, la voy a repetir para que alguien no se vaya a molestar. Pero hay hombres pasivos y hombres activos. Hay mujeres pasivas y hay mujeres activas. En este caso, el hombre era pasivo. El hombre no tenía iniciativa, pero la mujer sí tenía iniciativa. Hay en día hombres en este tiempo que son, hay mujeres en este tiempo que son ellas que le dicen al esposo: vámonos a la iglesia. Que le dicen a los hijos: alístense porque hay que ir a la iglesia. Son las esposas que hoy en día dicen a los hijos en las noches: hay que orar, hijos, ya leíste la Biblia. Y hay hombres que son pasivos, que no les importa eso. Y el esposo de la tsunamita era un hombre pasivo, era un hombre que no tenía iniciativa. Era de esos hombres que no hacen que las cosas sucedan. Eran de esos hombres que solo ven que las cosas suceden. Pero esta mujer tenía
iniciativa. Dice, hagamos. Oye, yo entiendo que este hombre que pasa aquí una vez a la semana, y que pasa por el sol, y que a veces pasa noche y tiene que llegar a su casa con su siervo, y dice él, ¿por qué no le hacemos una casa? Y dijo ella a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Una cosa importante que esta mujer tenía es que sabía hacer la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre que no era de Dios. Pero como ella sabía que este hombre era un hombre de Dios, tuvo una iniciativa y le dice a su esposo, hagamos. Esa frase que le dijo, y ella dijo, he aquí ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa y es un varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Me llama la atención cuando ella dice hagamos, porque ella tenía la iniciativa. Ella podría haber hecho. Su esposo era de esos, decía mi hermano siempre me decía, no seas como la quijada de arriba. No sé si entienden qué es la quijada de arriba. Esta parte de aquí nunca se mueve, lo que se mueve es esto de abajo. Esta siempre está esperando que la otra se mueva. Entonces mi hermano, no seas como la quijada de arriba, haz algo, me decía mi hermano. No te quedes así haciendo nada, haz algo. Y este hombre, esposo de la tsunamita, era como una quijada de arriba. La esposa tuvo que decirle hagamos. Pero hay algo interesante en esto, porque una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios, siempre, aunque su esposo sea de los que son jalados, siempre lo tomará en cuenta, siempre tendrá que tener el respaldo. Se imagina que ella hubiera hecho ese aposento, que es un cuarto para el profeta, y este hombre hubiera comenzado a sentir celo de que, oye, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no si yo soy aquí el jefe de la casa? Y hubiera comenzado a tener problemas dentro de su matrimonio. Entonces dice que esta mujer le dice hagamos, y le ponemos una mesa, lo necesario para que este hombre cuando pase por aquí no solo coma, pero también descanse y duerma. Y aconteció, dice el verso 11, aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi era su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Mire, esta mujer hizo algo que el profeta entendió, que dice que le preparó el cuarto, una mesa, una silla y una cama, lo necesario para descansar, para estudiar cuando él llegara, y ahí se quedaba el profeta. ¿Sabe usted que es muy reconfortante cuando tú llegas a una casa y son hospedadores, te hacen sentir bien, te hacen sentir bienvenido? En el Antiguo Testamento, en el tiempo bíblico, la gente le lavaba los pies a la gente cuando lo recibía. Era una forma de darle la bienvenida. Posiblemente esta mujer tsunamita también le lavaba los pies al profeta, porque le hizo un cuarto ahí. Y cuando este hombre se da cuenta que la mujer le hace un cuarto, la manda a llamar con su criado. El versículo 13 dice, y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. La palabra solícita viene de solicitud, pero no de hacer una solicitud, ¿verdad? Como una solicitud de empleo, una solicitud, sino que era una manera de servirle. Solícita, déjeme ver lo que dice solícita o solícito. Una persona solícita es una persona diligente, es una persona servicial, es una persona amable, atenta, complaciente, cortés, gentil, y que da obsequios, que es activo, que lo hace con eficacia, que lo hace con esmero, que lo hace
con prontitud. Cuando el profeta ve a esta mujer, le dijo: he aquí, tú has estado solícita. Tú has hecho las cosas con solicitud. Hay gente que hace las cosas porque se le dicen que hagan las cosas, pero hay gente que ve dónde está la necesidad. Mire, déjeme ver. Sí, tengo días y yo lo he querido hacer, pero se me olvida y tal vez es un error. Pero esta, ¿cómo se llama? Lonita que está aquí se ve toda llena de polvo. Una persona solícita no espera que le digan: oye, hay que darle una limpiada aquí. Agarra un trapo y lo limpia. Y lo hace. Una persona solícita, por decir, está al calor y tenemos las cortinas abajo y el guardia anda por allá, se le olvida, pero dice: hace mucho calor, voy y levanto las cortinas. Una persona solícita es aquella que llega a la iglesia y ve que las sillas están llenas de polvo porque también se le pasó o vino un viento antes de las 10:30 y ensució, y agarra un trapo y las limpia y no espera, no dice: oye, ¿dónde está el guardia? Que el guardia vaya, y anuncian por ahí, ¿verdad? Esos grupos que hay, y anuncian y lo hacen. Una persona solícita es aquella que lo hace con prontitud. Y esta tsunamita era solícita. Al profeta le sorprende la solicitud que ella tenía con él. Y dice que es una persona diligente, servicial, es amable. Y la otra frase que usa el profeta dice: solicita por nosotros con todo este esmero. La palabra esmero es cuidado, es diligencia, es atención, es celo, digamos, de hacer las cosas con esfuerzo, correctamente. Es una dedicación, es meticulosidad, es desvelo, es afán, es esa parte que muchas veces a nosotros no la tenemos. Pero el profeta ve las cualidades de solícita y esmero, y hace una cosa el profeta, y a mí me llama la atención esto porque dice: ¿qué quieres que haga por ti? Le pregunta. No sé si usted ha visto a alguien, ya sé, con los hijos, ¿verdad? Pasa esto, que a veces los hijos: papito lindo, y te dan un abrazo, y uno dice: ya sé por dónde vienes. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Porque cuando a veces alguien hace algo, es porque algo quiere. Pero el profeta se equivoca cuando dice: llama a esta mujer, porque he visto que es muy solícita con nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, él era un profeta. Este hombre, no sé cuántos conocen la historia de Eliseo, pero Eliseo fue el discípulo de Elías. Y cuando Elías iba a ir al cielo, le dijo a Elías: si me ves cuando me vaya, harás doble de lo que yo he hecho. Entonces Elías iba para acá, Eliseo iba para allá, igual con él. A donde iba Elías, Eliseo iba. Y en un día vino Dios, y la Biblia dice que se llevó a Elías, y el manto de Elías quedó ahí, y Eliseo lo agarró, y con ese manto tocó las aguas, y las aguas se abrieron. Y los comentaristas dicen que Elías hizo 7 milagros, pero Eliseo hizo el doble de milagros. Entonces cuando Eliseo le dice a la tsunamita: ¿qué quieres que haga? Dice: tú sabes que yo soy el profeta y que yo hago milagros, entonces me imagino que quieres un milagro, porque veo que tienes una buena solicitud, un buen esmero conmigo. La respuesta de esta mujer sorprende. Dice: ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo también
yo habito en medio de mi pueblo. Como quien dice, si yo tengo necesidad de hablar con el rey, yo voy y hablo con el rey, porque el rey es mi amigo. Si tengo una necesidad de hablar con el general, voy y hablo con el general. En otras palabras, esta mujer le dijo al profeta: ¿te sorprende que yo haga algo por ti sin ningún interés? No tengo ningún interés de hacer algo. Muchas veces nos gana el interés, que es lo contrario a ser solícito. Voy a hacer esto porque quiero un lugar, quiero una posición, quiero un reconocimiento, quiero que alguien me diga, me alabe. Recuerdo que hace un tiempo una persona enseñó un drama aquí y quería que se le diera el crédito, que se anunciara: la hermanita que está allá es la que enseñó este drama y que hizo esto. Mucha gente así nos gusta. Nos gusta que alguien nos diga: voy a hacer algo, pero que se me reconozca, que aparezca mi nombre en primera plana, como aparecen en los periódicos. Últimamente ya no leemos periódicos, ¿verdad? Ya la generación Z, la generación de cristal, ya no lee periódicos. Los que venimos de los 70 por allá, comprábamos el periódico y veíamos, y aparecía una, ¿cómo le llaman? Una parte que le llaman social, donde se anunciaba, ¿cómo dice? ¿Ves que no conoce los periódicos? Pero venía una sección donde decía social, y ahí aparecía el ingeniero Juan Carlos Urbina regalando una estufa en el Día de las Madres, y ahí aparecía. Aparece el presidente de Juventino Rosa regalando estufas en primera plana. La gente hace muchas cosas para que se le reconozca, pero esta mujer le dice: yo no estoy haciendo algo por ti porque quiero un lugar, porque quiero que me reconozcan. Yo estoy haciendo algo por ti porque vi que tienes una necesidad. Vi que cuando pasas por aquí, a veces pasas cansado, te ha agarrado la noche, entonces te hice un cuarto para que duermas ahí. No tengo necesidad que hables con el rey, porque si yo quisiera hablar con el rey, yo hablara con el rey. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella?, le dijo a su criado. Y Giezi respondió, versículo 14: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo y pasivo. No hay de esos aquí, ¿verdad? No habemos de esos maridos viejos y pasivos, jóvenes y activos. Habemos aquí en esta iglesia. Dijo viejo. Y dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Verso 16. Y él dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Quiero detenerme un poquito aquí, porque a veces pensamos que la gente que tiene posición, que tiene dinero, no tiene necesidad, pero siempre hay una necesidad en nuestras vidas. Siempre va a haber alguien que, aún teniendo posición, teniendo economía, tiene necesidad. Y hay algo que me gustaría comentarles, porque a veces nosotros pensamos que cuando no tenemos necesidad es que podemos ayudar a alguien. Pero todos en la vida tenemos necesidad. Fíjese que nosotros aquí en la carpa vivimos, ese se hizo un debate ayer, ¿verdad? Vivimos por fe, así le llamamos, por fe, por feria. No, vivimos por fe quiere decir que nadie trabaja, de nosotros no recibimos un sueldo. Por decir, ayer no nos pagaron y no sé si hoy va a llegar el cheque, no sé si va a llegar el cheque, pero muchos de nosotros nos quedamos en la idea de que como vivimos por fe, siempre alguien tiene que bendecirnos, tiene que darnos. Y entonces a veces a nosotros nos cuesta dar. A principio de año traía Dios esta palabra que le estoy diciendo a mi corazón. Y dice:
siempre tenemos necesidad, siempre hay necesidad, cualquiera que sea, tengas o no tengas, tienes necesidad. Pero a veces pensamos, cuando no tenga necesidad, entonces podré ayudar a alguien. Y Dios traía a mi mente a principio de año, cuando tengas, poco que tengas, y si ves que alguien tiene una necesidad, dale. Entonces yo dije, bueno, Señor, voy a procurar que a veces tengo, pero sé que poco, pero puedo ayudar a alguien. Entonces un día voy y digo, voy a ayudar a alguien, poquito, era insignificante. Voy y doy algo y me doy cuenta que esa persona tiene más de lo que yo le doy. Tiene más de lo que yo le doy. Pero el principio es que aunque tengas necesidad, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, puedes hacerlo. Y no esperes. Esta mujer, su necesidad era grande, tener un hijo. Había una necesidad de tener un hijo. Y no sé cuántas personas que no pueden tener hijos, llega el punto en que se deprimen, entran en ansiedad, preocupación. Hay familias, matrimonios que se separan porque no hay hijos, porque una parte no puede. Entonces dice, yo quiero tener hijos, te dejo y me consigo otro, me consigo otra, y tienen hijos. Pero la actitud de esta mujer era diferente. Su esposo no, según lo que leo aquí, lo vamos a leer más adelante, su esposo no era ese hombre que toda mujer desea tener, ese hombre que va al frente, ese hombre que es el que dice vamos, que es el que tienen que ir. No, ese hombre, el esposo de esta mujer, era de los que vente, mi amor, ¿verdad que sí, mi amor? Y dice, el profeta le dijo, él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció, pero me equivoqué aquí. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. El año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios cumplió su promesa. Yo ponía mi estado, porque estaba estudiando esta mañana, puse en mi estado que Dios a veces no cumple deseos, pero sí cumple promesas. Él es fiel a sus promesas. Y dice que Dios usó al profeta Eliseo para darle una promesa que dice, creo que en el Salmo 113, Él hace habitar a la estéril como a madre. Dios cumple su promesa, pero el versículo 18 dice, sucede algo tremendo en esta historia. Y por eso le estoy leyendo versículo por versículo, porque me gustaría que usted no se pierda cada parte de esta historia. Dice el versículo 18, y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, el niño le dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Le digo que en verdad este hombre tenía muchas cosas negativas. Yo no sé si usted piensa, si yo tengo una hija de 8 años, si mi hija dice, papá, me duele la cabeza, yo no voy a mandar, oye Jorge, hazme el favor, llévame a Grace allá con su mamá. Yo la voy a llevar, más si es única hija, único hijo. Pero este hombre tenía muchas cualidades negativas, donde no quería tomar la responsabilidad de decir, yo lo llevo, papá, me duele la cabeza. Claro, hijo, ¿qué hago? ¿Dónde te llevo? ¿Qué hago por ti? No, le dice al siervo, llévala a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, el siervo tuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y el niño murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrado la puerta, se salió.
versículo 22. Llamando luego a su marido, ese marido, Dios mío, qué pasivo. Dice, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y la respuesta del hombre fue esta, y dijo, él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. De esos hombres no hay aquí, ¿verdad? De esos hombres que no tienen nada de iniciativa, que no tienen nada de motivación, que no son solícitos, que no se esmeran. De esos no hay en Juventino Rosa. Eso solo lo había allá en Sunén o en Ucrania. No hay de esos. Ese hombre, me sorprende a mí la pasividad de ese hombre. La pasividad de que hay una necesidad, aún con tu propio hijo. La esposa le dice: mira, alístame un siervo. Era para que esto, ¿para qué voy a mandar a un siervo? Yo puedo ir, vámonos. Yo agarro el macho, el caballo, la burra y me voy con mi esposa a buscar. Pero este hombre dice, al contrario, dice: ¿para qué? Esos son los hombres que se oponen siempre, que siempre hagamos algo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Vendamos talento ahí para la escuelita de ¿para qué vamos a poner ahí? Siempre son negativos. Como dije, el chiste de la suegra, siempre van al lado contrario. Yo digo, a estas personas hay que decirle todo lo contrario para que hagan lo correcto. No vendamos talento ahí. No, sí vendamos. No hagamos una zanja. No, hay que hacer. Este hombre era así, pasivo. Dice: ¿para qué vas a verle hoy? ¿Qué hombre más insensible a la necesidad? Tienes un hijo muerto. Tienes un hijo ahí que el profeta puede hacer un milagro. Mire lo que hace esta mujer. Dice: y ella respondió: paz. Como que dije: cállate, ya, ¿para qué? ¿Para qué te digo algo? Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti y le va bien a tu marido, a ese tu marido, y a tu hija. Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió, se agarró. Asiar es agarrarse de sus pies, arrodillarse y agarrarse de sus pies. Dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado. Y ella dijo: pedí yo, hijo, a mi señor. ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En otras palabras, esta mujer le dijo: yo vine aquí para que vayas a mi casa y hagas un milagro, y no me voy a ir de este lugar hasta que tú vayas. Yo no quiero al siervo, yo no quiero que mandes el báculo, tu báculo. Yo quiero que vayas tú, y no me voy a ir de este lugar hasta que suceda lo que yo quiero. Esa es la actitud de una persona que hace que las cosas sucedan, que no se rinde,
que no escucha la voz del negativo, que no escucha la voz del pasivo, sino que esta mujer dice: yo vine para que vayas a mi casa y hagas un milagro con mi hijo. Cuando yo pensaba en lo que le decía de los 3 tipos de personas que hay, yo pensaba, me gustaría que usted se evalúe, que usted se examine. ¿Qué tipo de persona es? ¿De cuál es usted? ¿De la tsunamita? ¿De este hombre, el esposo que se oponía? ¿O como Giesi, que ni cuenta se daba? Lo cuenta la historia más adelante. Sucedían milagros, pasaban milagros y él no aprendió de eso. ¿Sabe cómo terminó este profeta? ¿Alguien sabe cómo terminó? ¿Cómo? Perdón, el siervo de Eliseo, ¿cómo terminó? Leproso, porque no vio lo que pasó en sus narices. Dice que dijo la madre, versículo 30, dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces, al ver la insistencia de ella, al ver el esmero de ella, la solicitud de ella, dijo, entonces se levantó y le siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni voz. No había sucedido nada. Con Giesi no había sucedido nada. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y declararlo diciendo: el niño no despierta, no hice que sucediera algo, no pude. Dice Eliseo, verso 32, reunido Eliseo y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus manos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, pero no había vuelto a la vida. Entonces me llama la atención lo que hace el profeta. Voy a seguir leyendo. Dice, volviéndose luego, se paseó por la casa el profeta, comenzó a orar, ya se había puesto sobre el niño, había puesto su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, y no había pasado el milagro. Entonces dice, y volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió otra vez sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó a Giesi y le dijo, llama a su madre. Y él la llamó, y entonces ella, entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Versículo 37, y así que entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. La solicitud que esta mujer tuvo con el profeta cuando le invitaba a comer, cuando le hizo el cuarto para que él durmiera, le puso ahí, era la misma solicitud que esta mujer tenía para que sucediera un milagro sobre su hijo que había muerto. Era insistente esta mujer. Usted no sabe, hermano Salomón, que ha estado a cargo de una iglesia, no está el pastor David, pero creo yo que cualquier pastor disfruta de un miembro de su iglesia que sean solícitos. Cuando ese pastor o cuando ese miembro dice, pastor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y no que el pastor esté diciendo, hermanos, ¿cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren apoyar? Y hoy en día en las iglesias se cuentan con los dedos
la gente que está dispuesta a servir. Yo recuerdo cuando vine hace 16 años de Honduras, vinimos con mi esposa y mi hijo a México. David me dijo una cosa que siempre le he tenido en mi mente, en mi corazón. Me dijo, cuando yo era diácono y había otro arriba de mí, me dice David, yo siempre llegaba en las mañanas a tocarle a la puerta y le decía, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y para los que conocen la historia esta, saben que David, nuestro pastor David, era como él hace todo del otro líder. Era el chofer, era el que era todo. Una persona solícita. Se disfruta cuando alguien te apoya, cuando alguien dice, hacemos, vamos, compremos, vamos a predicar. ¿A dónde? ¿Cuándo? Es emocionante tener gente solícita en una congregación, pero es desgastante cuando hay gente en la iglesia que hay que ponerles un lazo y remolcarlos, jalarlos. Vamos, hermano, y es más cansado jalar que empujar. Decía el pastor Pedro de la Carpa en El Salvador, me decía a mí, ¿usted es de los que empujan la carreta o de los que van arriba de la carreta? No sé si entienden este dicho, pero por decir, antes habían bueyes y jalaban la carreta como un carretón. Lo jalaban, las bueyes lo jalaban, y cuando lo jalaban alguien iba arriba de la carreta, entonces era más peso para los bueyes. Y a veces los bueyes se atoraban en el lodo y había que empuchar la carreta, bajarse y puchar. Y entonces decía, ¿usted es de los que van arriba de la carreta o de los que empujan la carreta? Y en una iglesia se necesita gente de que puche, de que haga, que impulse. Hermano, tal vez le va a incomodar lo que le voy a decir, pero en las iglesias se requiere de gente que no solamente venga a calentar bancas o sillas. Se requiere de gente que sea solícita, esmerada, que diga, hagamos, que vayamos. Es así como las cosas suceden, como las cosas llegan a suceder. No es lo que exactamente quiero decirle. Todo esto rodeado que le he llevado, porque esta historia termina como una historia de película. Vaya conmigo al capítulo 8. A mí me sorprende esto. Lo que le voy a decir tal vez será una palabra, y ojalá que usted se lleve esa palabra. Tal vez todo lo que le he dicho del hombre pasivo no le agradó mucho, de que caliente sillas no le agradó mucho a usted. Pero hay algo que quisiera decirle esta mañana, es esto. Dice el versículo 1 del capítulo 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Quiero detenerme aquí porque quiero decirle esto. Mi pregunta es, ¿por qué Eliseo no fue a otras personas a decirle lo que le dijo a esta mujer? Eliseo le dice, mira, va a venir una hambruna a esta tierra por 7 años y yo quiero evitarte que pases esa hambruna. Quiero evitar que tu familia y tú sufras, así es que te voy a dar un consejo. Quiero que vayas a otra parte y allá vivas mientras pasa la hambruna. Mi pregunta es, ¿por qué Eliseo no le dijo al general por decirlo?
¿Por qué no fue con el marido de esta mujer? Porque hay una cosa que a veces se nos olvida, que a mí se me olvida, y es que nada de lo que hagamos para Dios se queda sin recompensa. A Dios no se le olvida nada. Y a veces pensamos que cuando hacemos algo y no se nos reconoce y nos incomodamos y pensamos, no me reconocieron, no se dieron cuenta que yo lo hice, pero a Dios no se le olvida nada. Y cuando el profeta viene con esta mujer, es porque Dios estaba teniendo cuidado de esta mujer que había sido solícita con él en el tiempo en que él tenía una necesidad. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que cualquier cosa que usted haga para el reino de Dios, para Dios, no se quedará sin recompensa. Posiblemente hoy usted, como la mujer cuando le dijo, a ver mujer, ven, ¿tienes alguna necesidad? ¿Quieres que yo te ayude en algo porque me has ayudado, has hecho algo por mí? Dice, hoy no tengo necesidad, aunque tenía la necesidad de un hijo, pero materiales no tenía. Pero cuando Dios se acordó de lo que ella hizo y manda al profeta y dile a esa mujer que se vaya. Y la mujer se va, es obediente. Dice el verso 2: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. En otras palabras, esta mujer viene a pedirle un favor al rey. Me imagino que hoy esta mujer deseaba que el profeta se le apareciera y le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Esto es interesante lo que le quiero decir. Tal vez para usted no, pero para mí se me hizo muy interesante, se me hace muy interesante, porque dice que esta mujer vino a implorar por su casa y por sus tierras al rey, y por su mente habrá pasado, ojalá que me encontrara el profeta, hoy sí lo necesito, hoy sí me gustaría que el profeta me preguntara, ¿qué hago por ti, mujer? Pero no apareció. ¿Sabe usted que cuando el hombre no aparece en nuestras necesidades, entonces Dios se encarga de nuestras necesidades? Cuando ponemos la confianza en el hombre a veces no está para ayudarnos, pero es ahí donde Dios interviene, cuando hemos hecho algo para él. Mire la historia que voy a terminar de leer, qué interesante y fascinante es. Dice, esto es de película, en verdad esto es de película. Fíjese lo que dice, verso 31. Y cuando había pasado 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después de salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Verso 4 dice: y había el rey hablado con Giezi, era el criado del profeta, el varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Esto es intervención de Dios. Esto no viene del hombre. Esto viene directamente del corazón de Dios, pensando en la necesidad que aquella mujer tenía. Y dice que Eliseo vino, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho venir a un muerto, había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer entró versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Aquí hay una cosa emocionante de la intervención de Dios. Como el rey, primeramente, ¿cómo se le ocurre al rey decirle: a ver, Giezi, cuéntame qué ha hecho tu Señor? Cuéntame los milagros que ha hecho tu Señor. Y dice: mire, Señor, mi
el profeta un día, los profetas estaban muriendo y oró por un guisado y no se murieron. Después vino, agarró el manto y abrió el Jordán. Después se cayó un hacha en el agua y la hizo flotar con una varita. Los milagros que había hecho Eliseo. Pero no, rey, hay un milagro más grande que Eliseo ha hecho. El milagro es que primero le declaró una palabra a la mujer, le dijo que iba a tener un hijo y se cumplió. En un año la mujer era madre. Ya era un milagro porque era estéril. Su esposo ya era viejo de edad. Pero no pasó solamente eso. También, Señor, mire, el niño se enfermó y el profeta me mandó a que llorara por él. No sucedió nada, pero cuando el profeta llegó, se acostó sobre el niño, oró y oró y el niño se levantó. Eso le estaba contando el criado de Eliseo al rey, cuando de repente se aparece la mujer. Y eso es intervención divina. Señor, ella es de quien te estoy contando. ¿Cómo Dios hace que la mujer llegue en el momento justo en que este hombre está contándole la historia? Solo tuvo que hacer Dios y no el hombre. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que hacemos para Él. Dios un día, aunque pasemos escasez, aunque pasemos necesidad, Dios remunerará lo que un día hemos hecho para Él. A veces creemos que Dios se olvida. Hay días en que yo tengo una gorra que ahí dice Jesus Bob, que quiere decir Jesús es patrón. Y yo me pongo la gorra, digo, patrón, no has mandado el cheque. Soy tu siervo, manda el cheque y no llega. Pero yo sé que Dios siempre cumple sus promesas. Él no cumple caprichos, no cumple deseos, pero sí cumple promesas. Y cuando servimos a Dios, Él siempre se acordará de nuestras necesidades. Ojalá lo escuchen mis hijos, ojalá lo escuchen los hijos de Cristo de la Respuesta aquí. Papá, ¿por qué siempre no tenemos? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué otros tienen y nosotros no tenemos? Un día, Dios, si somos esmeros, si trabajamos con esmero, Dios se acordará de lo que hemos hecho. Pero hay que hacer, hay que trabajar para el Señor. ¿Dicen amén?